Sé que es la primera vez que lo escuchas. Para quienes no lo saben, él fue el último rey de Persia. Él fue un líder que trajo modernización, rápido desarrollo y una enorme riqueza a Irán. Pero a pesar de todo su poder, llegó el día en que millones de personas salieron a las calles para derrocarlo. Pero, ¿por qué? ¿Cómo y por qué fracasó un rey que tenía dinero, un ejército fuerte y el apoyo de algunos de los países más poderosos del mundo? ¿Y cómo terminó también la monarquía de más de 2000 años en Persia? En este video vamos a hablar en detalle sobre la historia del Shah Muhammad Reza Pahlavi. Él fue el último Shah de Irán. Y también hablaremos aquí sobre la revolución que ocurrió en ese entonces y que cambió la historia del país para siempre. Pero antes de que empecemos la discusión, me gustaría pedirte un like y que te suscribas a Arvin Polo TV. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido, así que vamos a empezar. En los últimos años de la década de 1970, Irán todavía parecía estable ante los ojos de muchas personas. Él todavía estaba en el poder, tenía el control del ejército, controlaba el gobierno y contaba con el apoyo de algunos países poderosos de Occidente. Pero detrás de todo esto, la ira de muchos iraníes ya estaba creciendo poco a poco. Uno de los acontecimientos que intensificó aún más la ira de la gente ocurrió en enero de 1978. Salió un artículo en el periódico donde se criticaba a un conocido líder religioso, pero en vez de que la gente creyera en los artículos que salieron, solo se enojaron más con el gobierno. Por eso empezaron las protestas, y esto fue uno de los primeros pasos hacia la revolución iraní. Pero para entender por qué pasó eso, primero tenemos que regresar al origen de la familia que gobernó Irán. Esta historia no empezó con Muhammad Reza Pahlavi. Esto comenzó con su padre, Reza Shah Pahlavi. Muhammad Reza Pahlavi nació en Teherán en octubre de 1919. Creció en una época en la que Irán estaba en una situación caótica. El país tenía muchos problemas, el gobierno era débil y, a menudo, Irán se veía afectado por los países poderosos que lo rodeaban. Su padre, Reza Khan, no nació siendo rey. Solo era un soldado que poco a poco fue ascendiendo en las filas del ejército. Desde joven ingresó al servicio militar y, con el tiempo, se convirtió en uno de los oficiales más respetados del país. A medida que su influencia crecía, también veía más claramente las debilidades del gobierno existente. En ese tiempo, Irán todavía estaba gobernado por la dinastía Qajar, una familia que había estado en el poder por más de un siglo. Aunque Irán seguía siendo independiente, las potencias extranjeras tenían mucha influencia allí. Al norte estaba Rusia, al sur estaba Gran Bretaña, que tenía un gran interés en la región debido al comercio, y más tarde también por el petróleo. A principios del siglo XX se descubrieron grandes reservas de petróleo en Irán. Por eso, el país se volvió aún más importante en la política mundial. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, Irán intentó mantenerse neutral, pero debido a su ubicación, se convirtió en un paso y lugar de operaciones para varios ejércitos. Por eso, esto causó un gran caos en el país. Al mismo tiempo, Irán también fue golpeado por una grave hambruna entre los años 1917 y 1919. Según los historiadores, millones de personas murieron debido a la falta de alimentos, enfermedades y los efectos de la guerra. A esto se sumó la propagación de la gripe española, que hizo la vida de los ciudadanos aún más difícil. Muchos iraníes perdieron la confianza en el gobierno actual. Para ellos, la dinastía Qajar ya no podía proteger al país en medio de la crisis. Por eso, en febrero de 1921, Reza Khan, junto con algunos de sus compañeros militares, llevó a cabo un golpe militar. Después del golpe, Reza Khan rápidamente se convirtió en una de las personas más poderosas de Irán. Primero, se volvió el más poderoso. Tao sa Iran, si Reza Khan. Una situación de poder absoluto. Durante varios años, utilizó al ejército para sofocar rebeliones y fortalecer el control del gobierno en todo el país. A medida que aumentaba su poder, la antigua dinastía gobernante se debilitaba aún más. Finalmente, en diciembre de 1925, la dinastía Qajar fue completamente removida del poder. Reza Khan fue declarado el nuevo Shah de Irán y fundó la dinastía Pahlavi. Y aquí comenzó una nueva etapa en la historia de Irán, una etapa llena de modernización, grandes cambios y decisiones que más tarde prepararían el camino para una de las revoluciones más importantes en la historia moderna de Medio Oriente. Sin embargo, en 1935 Reza Shah implementó un gran cambio. Ordenó que en cualquier comunicación oficial con otros países ya no se llamara a su país Persia, sino que se usara el nombre Irán. Para la gente común, esto parecía solo un simple cambio de nombre, pero para Reza Shah,
esto tenía un significado mucho más profundo. Él quería mostrarle al mundo que Irán no era solo un antiguo imperio de los libros de historia, sino un país moderno con su propio nombre, su propio rumbo y su propia fuerza. En medio de estos cambios, aquí fue donde Mohammad Reza Pahlavi creció poco a poco. Desde niño su papel ya estaba claro. Él era el príncipe heredero. Eso significa que él sería el próximo rey. Por eso, su vida no fue normal. No creció como un niño común. Su educación fue estrictamente vigilada por su padre. Había oficiales militares que le enseñaban, porque para Reza, su hijo no solo debía saber leer y hablar, también debía saber obedecer, liderar y pensar como un soldado. Pero su padre también sabía que el entrenamiento militar no era suficiente. Si quería modernizar Irán, su hijo tenía que ver cómo funcionaba Europa. Por eso, cuando Mohammad Reza era joven, lo enviaron a Suiza para estudiar. Allí vio un mundo diferente. Las escuelas eran mejores. La vida era más moderna. Su entorno estaba más cerca de la cultura occidental. Aquí se formó su perspectiva de que Irán también debía modernizarse. Pero mientras él aprendía en Europa, el mundo se volvía cada vez más agitado. La Alemania nazi se fortalecía, Italia expandía su influencia y Japón se hacía más poderoso en Asia. Y en septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Al principio, Irán intentó mantenerse neutral. Reza no quería simplemente aliarse con ninguna de las grandes potencias, pero hay una razón por la que el mundo no podía ignorar a Irán, y no era solo por el petróleo, porque la ubicación de Irán también era muy importante. Para Gran Bretaña y la Unión Soviética necesitaban asegurarse de que Irán no cayera bajo la influencia de Alemania. También necesitaban la ruta de Irán para poder enviar suministros a la Unión Soviética mientras luchaba contra Alemania. Por eso, en agosto de 1941, las fuerzas británicas y soviéticas invadieron Irán. La defensa del país cayó rápidamente. Y ante la presión de las potencias aliadas, Reza Shah se vio obligado a abdicar. Lo reemplazó su hijo, Mohammad Reza Mohammed. En septiembre de 1941 se convirtió en el rey de Irán. Pero aunque ya era el rey, eso no significaba que pudiera tomar decisiones libremente. Era joven todavía. Todavía no tenía una base de poder propia fuerte. Y el propio Irán estaba bajo la influencia de los países que lo ocuparon durante la guerra. En pocas palabras, tenía la corona, pero aún no tenía el poder completo. Mientras continuaba la Segunda Guerra Mundial, Irán se volvió importante en el plan de las potencias aliadas, porque por aquí pasaban suministros importantes. Aquí también se llevó a cabo la Conferencia de Teherán en 1943, donde se reunieron los tres grandes líderes de las potencias aliadas, Roosevelt, Churchill y Stalin. Pero para los iraníes el mensaje era claro. Su propio país se convirtió en el lugar donde las grandes potencias discutían el destino del mundo. Y su propio papel estaba casi al margen de la escena. Aquí fue donde poco a poco se fue formando la mentalidad de Mohammad Reza Pahlavi. Él vio cómo las grandes potencias trataban a Irán. También vio lo débil que puede ser un rey cuando no tiene un control firme sobre el ejército, el gobierno y la economía. Por eso, en los años siguientes, el joven que antes era solo un símbolo de poder, se esforzará por convertirse en verdaderamente poderoso. Pero la manera en que fortaleció su propio liderazgo también será la razón por la que muchos iraníes poco a poco perderán la confianza en él. Ahora, sigamos adelante. Después de la Segunda Guerra Mundial, el curso del poder en Irán comenzó a cambiar. Durante muchos años, Mohammad Reza Pahlavi tenía un margen de maniobra limitado. Era un rey solo en papel, pero muchas de las decisiones importantes todavía eran influenciadas por potencias extranjeras y por los poderosos políticos dentro del país. Pero cuando terminó la guerra en Europa en 1945, Mohammad Reza Pahlavi tuvo la oportunidad de fortalecer su propia posición. Uno de los mayores problemas en ese entonces era la presencia de fuerzas soviéticas en algunas partes del norte de Irán. Según los historiadores, la retirada de los soldados soviéticos fue lenta incluso después de que terminó la guerra. Debido a esto, la tensión entre Irán y la Unión Soviética aumentó. También se convirtió en un gran tema la región cercana a Azerbaiyán, donde había grupos que querían tener más autonomía del gobierno central de Irán. En medio de esta crisis, los Javan poco a poco recuperaron influencia. Mientras el poder de otros políticos disminuía, su control sobre el gobierno se hacía más fuerte. Hacia finales de los años 40, ya no era solo un simple símbolo de la monarquía. Poco a poco se convirtió en el verdadero centro del poder en Irán. Junto con estos cambios políticos, también hubo cambios en su vida personal. Como rey,
Para él era importante tener un heredero al trono. Por eso el amor no era la única razón de sus matrimonios. La política y el futuro de la dinastía también jugaban un papel muy importante en esto. Su primera esposa fue la princesa Focia de Egipto, miembro de la familia real egipcia. Para mucha gente en ese entonces, esto fue un gran logro para la dinastía Pahlaví porque lograron tener una conexión con una de las familias reales más respetadas de la región. Tuvieron una hija, pero su relación no fue buena. Eventualmente se separaron y finalmente se divorciaron. Después de esto, él se volvió a casar. Sin embargo, el segundo matrimonio tampoco duró mucho porque no tuvieron hijos. Al final se casó con Farah Faradiva a finales de los años 50. En esta ocasión tuvieron 4 hijos, incluyendo 2 varones que son considerados los herederos de la dinastía. Mientras él arreglaba su vida personal, un problema mucho más grande estallaba en todo el país. Y ese problema era el petróleo. Si hubo algo que cambió la historia de Irán en el siglo XX fue el control sobre las enormes reservas de petróleo del país. Muchos iraníes creen que las empresas extranjeras se benefician demasiado, mientras que Irán mismo no recibe lo suficiente. Por eso crecieron los llamados para que el país tuviera más control sobre sus propios recursos naturales. En 1951 ocurrió un gran cambio. Mohammad Mossadegh, un político muy popular, se convirtió en primer ministro. Una de sus acciones más importantes fue su deseo de poner la industria petrolera bajo el control de Irán. Para muchos iraníes esto era un símbolo de libertad y dignidad nacional, pero para Gran Bretaña representaba una gran amenaza para sus intereses. El conflicto se intensificó rápidamente. Ya no se trataba solo de negocios, también se convirtió en parte de la creciente Guerra Fría entre Occidente y la Unión Soviética. En ese tiempo, muchos líderes en Occidente temían que Irán cayera bajo la influencia del comunismo si su gobierno se volvía débil. En 1953 estalló una crisis que cambió por completo la dirección del país. Según documentos publicados muchos años después, incluyendo registros de agencias de inteligencia occidentales, hubo apoyo externo para una operación que derrocó a Mossadegh del poder. En medio del caos, él salió temporalmente de Irán. Muchos pensaron que su liderazgo había terminado, pero eso no fue lo que sucedió. Después de los acontecimientos de 1953, él regresó a Irán, y al volver, su poder era más fuerte que antes. Ahora tenía más control sobre el ejército, más control sobre el gobierno, y estaba más preparado para impulsar su propio plan para cambiar Irán. Pero mientras él se fortalecía, también se estaban formando poco a poco las fuerzas que algún día desafiarían su liderazgo. A mediados de los años 50, parecía estar en su punto más fuerte. Muhammad Reza Pahlavi ya estaba en una posición en la que había derrotado a sus principales rivales políticos. Contaba con el apoyo del ejército, y debido a la importancia de Irán en la Guerra Fría, también contaba con el apoyo de algunos países occidentales. Pero había un problema que nunca desapareció. ¿Cómo puedes gobernar un país tan grande, tan complicado y lleno de diferentes grupos de personas? Irán no está compuesto por una sola cultura. Hay diferentes grupos étnicos, diferentes idiomas, diferentes creencias y creencias locales. En algunas regiones, a veces la influencia de los líderes locales es más fuerte que la del gobierno central. Para él, esto es una amenaza para la unidad del país. Por eso, mientras aumentaba su poder, también reforzaba más el control sobre la sociedad. Poco a poco, el gobierno se volvió más estricto. Había más vigilancia. Había más limitaciones para los críticos. Más personas eran vigiladas por el Estado. A finales de los años 50 se estableció Sabah, la principal organización de inteligencia y seguridad de Irán. Su objetivo oficial era proteger al país contra amenazas internas y externas a Irán, pero con el paso del tiempo también se convirtió en un símbolo de miedo para muchos ciudadanos. Según varios registros históricos y estudios, muchos críticos del gobierno fueron arrestados, investigados y, en algunos casos, experimentaron un trato severo mientras estaban bajo custodia. Por eso creció el miedo del público al poder del Estado. Pero junto con estas restricciones hay otra parte de la historia que a menudo se pasa por alto. Mientras fortalecía su control, también intentaba transformar Irán de una manera que nunca antes se había experimentado. En 1963 lanzó un programa llamado la Revolución Blanca. A pesar de su nombre, no fue una revolución armada. Era un plan amplio para transformar la economía, la educación y la sociedad de Irán. Su objetivo era simple: modernizar el país. Uno de los pasos más grandes fue la reforma agraria. En ese entonces,
muchas tierras extensas estaban controladas por familias ricas y grupos poderosos. Bajo el nuevo programa, una gran parte de estas tierras fue distribuida a más agricultores. Al mismo tiempo, el gobierno utilizó los grandes ingresos del petróleo para financiar nuevos proyectos. Se construyeron más escuelas, se hicieron más carreteras, más comunidades recibieron servicios básicos. También se destinó mucho a la expansión de la educación. Con el paso de los años, más personas aprendieron a leer y escribir. Más jóvenes pudieron asistir a la escuela. También surgieron más profesionales en el país. No solo eso, también se amplió el acceso a la atención médica. Se implementaron programas que llevaron servicios médicos a lugares donde antes era raro que llegaran doctores y enfermeras. También hubo cambios en los derechos de las mujeres. En la década de 1960, las mujeres obtuvieron el derecho a votar en las elecciones nacionales. Para muchos iraníes, esto fue un gran paso hacia la modernización, pero no todos estuvieron contentos. Aquí comenzó a formarse una de las divisiones más profundas en la historia moderna de Irán. Mientras algunos veían la Revolución Blanca como un camino hacia el progreso, otros la veían como un alejamiento de las tradiciones y de la identidad religiosa del país. Para los líderes religiosos conservadores, los cambios que se estaban implementando eran demasiado rápidos. Sentían que la influencia de la religión en la sociedad se estaba desvaneciendo poco a poco, y mientras esta tensión se intensificaba, un líder religioso comenzaba a hacerse conocido en todo Irán. Una persona que se convertiría en el mayor desafío al poder del Shah. Su nombre era Ayatollah Ruhollah Khomeini, y en los años siguientes el choque de estas dos perspectivas, la modernización contra la religión conservadora, marcaría el destino del país. Cambiaría el destino de Irán para siempre. Mientras la economía de Irán crecía en las décadas de 1960 y 1970, había un problema que también crecía cada vez más. No se trataba de dinero, tampoco se trataba del petróleo, se trataba de la dirección del país. Muchos iraníes se alegraron por los cambios que trajo la Revolución Blanca. Más escuelas, más empleos, mejor infraestructura. Más personas lograron entrar a la clase media de la sociedad. Pero no todos estaban de acuerdo con estos cambios. Había grupos que creían que Irán se estaba alejando demasiado rápido de las tradiciones que durante mucho tiempo habían sido parte de su sociedad. Y en medio de esta oposición, hubo un líder religioso que se hizo aún más famoso, el Ayatollah Ruhollah Khomeini. Cuando comenzó la Revolución Blanca en 1963, él fue uno de los críticos más duros del programa. Dio discursos en diferentes lugares. Repetidamente cuestionó la dirección del gobierno. Para él, no era solo un asunto político, también era una cuestión de religión y de la identidad de Irán. Con el tiempo, más personas lo escuchaban. De ser un líder religioso conocido, se convirtió en una personalidad nacional. La tensión empeoró aún más cuando dio un discurso contundente en 1963, donde criticó directamente al Shah. Para el gobierno, esto ya iba más allá de una simple oposición. Lo vieron como un serio desafío a la autoridad del Estado. Unos días después del discurso, arrestaron a Khomeini. Esto provocó grandes protestas en varias partes del país. Hubo enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Muchas personas resultaron heridas y murieron en los disturbios. Aunque fue liberado más tarde, sus críticas no cesaron. Siguió hablando en contra de él y de la policía del gobierno. Por eso fue arrestado de nuevo y luego exiliado fuera de Irán. Primero lo llevaron a Turquía, después se mudó a Irak. Desde allí, durante muchos años, continuó su campaña contra el gobierno del Shah. Aunque no estaba en Irán, sus mensajes seguían difundiéndose. Y mientras su influencia crecía, había otra cosa que estaba sucediendo en el país. La economía estaba creciendo muy rápido. En muchos aspectos, esta fue la época de mayor desarrollo en la historia moderna de Irán. Las ganancias del petróleo ayudaron mucho, especialmente después de la crisis del petróleo en la década de 1970, cuando los precios del petróleo subieron mucho en el mercado mundial. Pero es importante entender una cosa: no todos los países que tienen petróleo se vuelven ricos automáticamente. Muchos tienen recursos naturales, pero no los aprovechan bien. En el caso de Irán, en ese tiempo, una gran parte de los ingresos del petróleo se usó para expandir diferentes industrias. No dependieron solamente del sector petrolero. También creció la producción de productos industriales, petroquímicos, cemento, textiles y productos agrícolas. Por eso hubo más empleos. Las ciudades crecieron. Más personas pudieron comprar casas,
autos y equipos modernos. En las principales ciudades comenzó a surgir un nuevo estilo de vida. Más jóvenes pudieron estudiar, más personas podían ver películas occidentales, más personas se sintieron atraídas por la cultura moderna. Pero mientras algunos veían el progreso, otros sentían que se estaba perdiendo la antigua identidad del país. Y aquí es donde la división en la sociedad se profundizó aún más. Era como si se estuvieran formando dos Iranes poco a poco. Un lado quería continuar con la modernización, el otro lado, en cambio, quería proteger la forma de vida tradicional y religiosa. Mientras tanto, a medida que la economía se fortalecía, también crecía su confianza en su propio liderazgo. Se veía a sí mismo cada vez más como el principal símbolo del nuevo Irán. En los años siguientes obtuvo más títulos y cada vez más grandiosos. También organizó grandes ceremonias para mostrar el poder y la historia de Irán al mundo entero. Uno de los ejemplos más conocidos de esto fue la gran celebración en 1971 para conmemorar el antiguo legado del Imperio Persa. Asistieron muchos líderes e invitados de diferentes países. Para sus seguidores, esto fue un símbolo de la fuerza y el prestigio de Irán. Pero para los no Pero para sa kanyang mga kritiko, la brecha entre los... Y mientras él estaba ocupado mostrando la nueva imagen de Irán al mundo, otra lucha silenciosa se estaba gestando dentro del propio país. Una lucha que no se puede resolver con dinero, ni con nuevos edificios, ni tampoco con petróleo. En la década de los 70 parecía que él estaba en la cima de su poder. Irán ganaba mucho dinero del petróleo. El ejército era fuerte. Él era cercano a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y a los ojos de muchos países, Irán era uno de los aliados más importantes de Occidente en Medio Oriente. Pero dentro de Irán estaba pasando algo diferente. Mientras el gobierno se hacía más rico, mucha gente común sentía que el progreso del país no era justo. Algunos se beneficiaban demasiado, pero muchos también quedaban atrás. En 1973, Irán obtuvo aún más dinero debido al aumento de los precios del petróleo en todo el mundo. Por eso, el presupuesto del Shah aumentó aún más. Pudo financiar más proyectos. También compró más armas y equipo militar. Él quería convertir a Irán en una potencia regional. Eso significa que quería que Irán fuera uno de los países más poderosos de su entorno. Pero mientras aumentaba la riqueza, también crecían los problemas. Hay reportes y estudios que dicen que la corrupción empeoró alrededor de la familia real, los funcionarios cercanos y los ricos aliados del palacio. Para la gente común, lo que está pasando es claro. El país se está volviendo más rico, pero no todos se benefician por igual. Al mismo tiempo, también subieron los precios de los productos. Entró más dinero a la economía, pero no hubo un buen control. Por eso mucha gente todavía batallaba con los gastos diarios. Es algo así. Puede que entre mucho dinero a la casa, pero si solo unas pocas personas lo manejan y no se usa bien, no significa que la vida de todos mejorará de inmediato. Así se sentían muchos iraníes en ese entonces. El país era rico, pero mucha gente seguía enojada. Y mientras aumentaba el descontento del público, él restringía aún más la vida política. En 1975 hizo que solo existiera un partido legal en Irán. Ese fue el partido Rastajist. En pocas palabras, si querías participar en la política oficial, tenías que unirte a este partido. Para él, esta era una manera de unificar al país. Pero para muchos críticos esto era una señal clara de que ya no quería tener verdaderos rivales políticos. Aquí fue donde varios grupos se unieron aún más en su contra. No todos compartían las mismas creencias. Había conservadores religiosos. Había estudiantes, había izquierdistas, había liberales, había trabajadores comunes. Pero muchos de ellos tenían la misma queja. El control del Shah era excesivo. El miedo era demasiado. Y el palacio estaba demasiado alejado de la vida real de la gente. Fuera del país, el nombre del Ayatolá Khomeini seguía ganando fuerza. Aunque estaba en el exilio, sus mensajes aún llegaban a Irán. Había sermones y grabaciones que se pasaban de mano en mano. Había seguidores que secretamente difundían sus palabras. Poco a poco, se convirtió en un símbolo de la resistencia contra él. En enero de 1978, un artículo en el periódico Etila encendió una chispa aún mayor. Criticaba a Khomeini y a sus seguidores. Para el gobierno tal vez era una forma de debilitar su influencia, pero ocurrió lo contrario. Esto enfureció aún más a mucha gente. Hubo protestas. Algunas personas murieron en los enfrentamientos. Y en la tradición del Islam chiita, es importante recordar a los que murieron después de 40 días. Por eso, el ciclo se repetía una y otra vez. Había protestas, había heridos y muertos. Después de 40 días había otra protesta.
Y de nuevo, la ira crecía. En agosto de 1978 ocurrió uno de los incidentes más oscuros durante la revolución. Se incendió el Cine Rex en la ciudad de Abadán. Cientos de personas murieron. Hasta ahora los detalles completos sobre quién fue responsable siguen siendo controvertidos, pero en ese tiempo muchos creyeron que el régimen estaba involucrado. Esto aumentó aún más la ira contra el gobierno. Mientras las protestas se expandían, el Shah intentó hacer algunos cambios. Disolvió el partido Rastakis. Trató de mostrar que estaba dispuesto a flexibilizar la política, pero ya era demasiado tarde. El enojo era demasiado grande. Ya había demasiada gente que no confiaba. Y el movimiento en su contra ya era demasiado grande. A finales de 1978 millones de personas salieron a las calles. Ya no era simplemente una protesta de un solo grupo. Se había convertido en un levantamiento masivo de diferentes sectores de la sociedad. Había líderes religiosos, estudiantes, trabajadores, empresarios y familias comunes. Sus razones eran diferentes, pero la mayoría quería lo mismo. Era necesario que terminara el gobierno del Shah. Mientras todo esto sucedía, la mente del Shah se volvía aún más confusa. Había reportes de que incluso sospechaba de algunos diplomáticos extranjeros, pensando que podrían estar ayudando a las protestas. Ya no sabía quién era realmente su aliado y quién era su enemigo. Y cuando algunos líderes militares comenzaron a hablar con la oposición, quedó claro que la base de su poder se estaba debilitando. En enero de 1979, el Shah salió de Irán. La explicación oficial fue que necesitaba descansar y recibir tratamiento médico, pero para muchos lo que pasó era claro. Se fue porque su régimen ya estaba cayendo. Semanas después, el ayatolá Jomeini regresó a Irán tras muchos años de exilio y fue recibido por una multitud enorme. Y desde entonces, la dirección del país cambió por completo. El Irán que una vez soñaron los chiitas como moderno, poderoso y cercano a Occidente, entró en una nueva etapa. Ya no era una monarquía. Poco a poco se convirtió en una república islámica. Y aquí se puede ver la lección más importante en la caída de los chiitas. No basta con que el país se vuelva rico. No basta con tener un ejército fuerte. No basta con tener apoyo de grandes países si tu propia gente ha perdido la confianza. No importa cuán grande sea tu palacio. La ira del pueblo aún puede sacudirlo. Cuando Shia Muhammad Reza Pahlavi salió de Irán en enero de 1979, no solo perdió el poder. También tenía una enfermedad grave. Según los informes, llevaba años con leucemia, un tipo de cáncer en la sangre, y su condición estaba empeorando rápidamente. En lugar de buscar tratamiento de inmediato en un solo lugar, estuvo mudándose de un país a otro. Entre los países a los que fue se encuentran Egipto, Marruecos, México y Panamá. Finalmente se le permitió entrar a Estados Unidos para recibir tratamiento, pero cuando lo examinaron a fondo, descubrieron que su condición ya era grave. En julio de 1980 falleció en El Cairo, Egipto. A la edad de 60 años también fue enterrado allí porque ya no pudo regresar a Irán. Mientras tanto, el rumbo del país cambió por completo. Después de la revolución iraní, la relación entre Irán y Estados Unidos se deterioró. Esto empeoró aún más después de la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979. Desde entonces, los dos países se convirtieron en enemigos durante muchas décadas. También siguió la sangrienta guerra entre Irán e Irak, desde 1980 hasta 1988. Después de la muerte del ayatolá Jomeini en 1989, el ayatolá Ali Khamenei se convirtió en el nuevo líder supremo de Irán. Hasta ahora, Irán sigue enfrentando protestas, sanciones y tensiones con otros países. Por eso, hasta ahora la opinión de la gente sobre él sigue dividida. Para algunos, él es el líder que trajo un rápido desarrollo, modernización, más escuelas y una economía más fuerte. Para otros, él es el símbolo de la corrupción, la restricción de la libertad y el poder excesivamente centralizado. Y quizás ambos tengan razón, porque la historia de Muhammad Reza Pahlavi no es simplemente una historia de buenos contra malos. Es la historia de un líder que quería modernizar su país, pero en el proceso poco a poco perdió la confianza de gran parte de su propio pueblo. Y eso marcó el comienzo de uno de los mayores cambios en la historia del Irán moderno.